Después de la revelación de In sobre las pesadillas y la maldición del amuleto, los amigos se sintieron consternados. A pesar de sus dudas iniciales, la intensidad de la angustia en los ojos de In los hizo creer en la veracidad de su historia. Decidieron apoyarlo y ayudarlo a descifrar el misterio detrás del amuleto. La primera noche que decidieron pasar juntos en la casa de In fue inquietante. Se colocaron en círculo alrededor de una mesa iluminada por velas, el amuleto en el centro. Esperaban algún tipo de señal o pista que los guiara para entender cómo liberarse de la maldición. Sin embargo, la noche transcurrió en silencio, y las velas solo proyectaban sombras inquietantes en las paredes. Esa misma noche, tuvo otra pesadilla, incluso más aterradora que las anteriores. El ser oscuro que lo perseguía en sus sueños parecía estar más cerca, sus ojos rojos brillando con malévola determinación. En la pesadilla, el ser se burlaba de In, susurrando secretos oscuros y profecías siniestras en su oído. Al despertar, estaba más agotado que nunca. Sus amigos lo consolaron, tratando de encontrar alguna solución. Comenzaron a investigar más profundamente la leyenda detrás del amuleto, hablando con ancianos del pueblo y revisando archivos históricos. Descubrieron que el amuleto estaba relacionado con una antigua secta que adoraba a un lobo demoníaco, cuya influencia se extendía incluso más allá de la muerte. Con cada día que pasaba, la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba aún más para él. Comenzó a experimentar alucinaciones durante el día, viendo destellos de sombras que parecían moverse por las esquinas de su visión periférica. Sus amigos, preocupados por su estado, se dividieron en turnos para velar por él, pero también comenzaron a sentir la presencia inquietante que acompañaba al amuleto. En una ocasión, mientras investigaban en la biblioteca del pueblo, encontraron un antiguo manuscrito que hablaba de un ritual para romper la maldición. El ritual requería una ofrenda especial y la realización de una serie de actos en el bosque donde se encontró el amuleto. Determinados a salvar a su amigo, decidieron emprender el peligroso camino del ritual, sin saber las horribles consecuencias que les esperaban. La noche elegida para llevar a cabo el ritual estaba llena de un aura espeluznante. La luna llena brillaba en el cielo, iluminando el bosque de manera sobrenatural. Con el amuleto en la mano, Indy y sus amigos comenzaron a recitar las palabras ancestrales que habían descubierto en el manuscrito. Los árboles crujieron y las sombras se retorcieron a su alrededor mientras avanzaban en el oscuro ritual. Cuando finalmente completaron el ritual, una aterradora figura emergió de la oscuridad, un ser mitad lobo y mitad humano con ojos de fuego. La entidad, aparentemente liberada por el ritual, se rió malévolamente mientras sus amigos miraban horrorizados. La pesadilla estaba lejos de haber terminado, y ahora, el ser oscuro estaba en el mundo real, listo para reclamar lo que deseaba. El ser oscuro, liberado por el ritual en el bosque, comenzó a acechar a Ip y sus amigos. Su risa malévola se escuchaba en las noches, y los ojos ardientes del ser parecían seguirlos a todas partes. La maldición del amuleto estaba más viva que nunca, y todos se dieron cuenta de que habían desencadenado un mal insondable. La primera en sufrir el terrible destino fue Yoon, una de las amigas más cercanas de Amy. Desapareció una noche sin dejar rastro. La noticia de su desaparición sacudió al pueblo, y la policía inició una intensa búsqueda. Los amigos de Yoon compartieron sus preocupaciones sobre el amuleto con las autoridades, pero la mayoría consideró que era una coincidencia y que la joven había huido debido al estrés de la situación. Alex, sin embargo, sabía la verdad. El ser oscuro había venido por Du, como lo había hecho en sus pesadillas. Ahora, él y sus amigos estaban decididos a enfrentar la maldición de frente. Comenzaron a buscar pistas en las pertenencias de Du, encontrando anotaciones en su diario que sugerían que había estado experimentando pesadillas similares antes de su desaparición. Mientras investigaban, otro de los amigos, David, desapareció de manera misteriosa. Esta vez, no había duda en las mentes de y los demás de que el ser oscuro estaba cobrando su precio. Los amigos se encontraron atrapados en un ciclo de pesadillas y desapariciones que parecía no tener fin. Desesperados, buscaron ayuda en un experto en lo paranormal. El anciano, conocido como el sabio de las sombras, les habló de una antigua profecía que vinculaba el amuleto con el regreso de un ser maligno que buscaría venganza. Según la profecía, solo aquellos dispuestos a enfrentar sus peores temores y enfrentar al ser oscuro podrían romper la maldición. Alex y sus amigos,
ahora reducidos a un grupo disminuido, decidieron tomar medidas drásticas. Se adentraron nuevamente en el bosque, siguiendo las pistas que habían descubierto en los diarios de Yu y David. Cada paso que daban les acercaba más al corazón de la oscuridad. En una noche de luna llena, mientras se adentraban en la parte más profunda del bosque, encontraron una cueva oculta que parecía ser el refugio del ser oscuro. El ser los acechó en las sombras, riéndose de sus miedos y lanzando amenazas oscuras. Pero esta vez, Yi y sus amigos estaban decididos a enfrentarlo y poner fin a la maldición de una vez por todas. La confrontación con el ser oscuro sería la prueba definitiva de su valentía y determinación. Pero, ¿podrían superar el terror que los había perseguido durante tanto tiempo y romper la maldición que los había unido en esta espeluznante pesadilla? La respuesta yace en las sombras de la siguiente historia. Después de la escalofriante confrontación con el ser oscuro en la cueva del bosque, Sin y sus amigos quedaron profundamente afectados. A pesar de haber sobrevivido al encuentro, el terror que habían experimentado los perseguía constantemente. Sabían que debían seguir buscando respuestas y una manera de poner fin a la maldición que los acosaba. Decidieron centrarse en el amuleto, ya que era la fuente aparente de su pesadilla. Investigaron su origen y descubrieron que estaba relacionado con una antigua leyenda local que hablaba de un grupo secreto que adoraba al lobo demoníaco y realizaba rituales oscuros en el bosque. La sangre era un elemento central en sus ceremonias y, según cuentos, se decía que el amuleto estaba imbuido con la sangre de sus víctimas. Siguiendo esta pista, Yi y sus amigos se aventuraron más profundamente en el bosque en busca de pruebas adicionales. Descubrieron un sendero cubierto de hojas secas que los llevó a una parte aún más remota y sombría del bosque, donde encontraron una serie de cruces de madera en el suelo, cada una con un nombre tallado. Pronto se dieron cuenta de que estaban en un antiguo cementerio abandonado. Mientras exploraban el cementerio, notaron una tumba que parecía más antigua y deteriorada que las demás. Con cuidado, desenterraron la tierra que la cubría y encontraron un cofre de madera oculto debajo. Al abrirlo, descubrieron un diario antiguo y polvoriento. El diario pertenecía a un miembro de la secta que adoraba al lobo demoníaco. Las páginas estaban llenas de escritura ilegible, símbolos oscuros y descripciones perturbadoras de rituales siniestros. Encontraron una entrada que mencionaba el amuleto y cómo se había usado para atrapar y alimentarse de almas inocentes. A medida que profundizaban en la lectura del diario, sintieron una presencia maligna que se cernía sobre ellos. La temperatura bajó de manera abrupta, y las hojas de los árboles comenzaron a agitarse inusualmente. Sabían que el ser oscuro se acercaba, atraído por su descubrimiento. Desesperados por escapar, los amigos dejaron el diario atrás y se apresuraron a regresar al pueblo. No obstante, el ser oscuro los persiguió con ferocidad. Durante la huida, uno de los amigos tropezó y cayó al suelo, quedando atrás mientras el ser oscuro se acercaba lentamente. El pobre amigo gritó aterrado mientras sus amigos lo alcanzaban. El ser oscuro estaba a punto de atraparlo cuando, en un acto de desesperación, arrancó el amuleto de su cuello y lo arrojó hacia el ser. Hubo un destello de luz y un aullido infernal mientras el amuleto chocaba contra el ser oscuro. El ser oscuro se retorció y se desvaneció en las sombras, pero el amuleto quedó destrozado en el suelo. Aunque habían logrado escapar momentáneamente, sabían que la maldición aún no estaba completamente rota. El misterio se profundizaba aún más, y la búsqueda de respuestas los llevaría a enfrentar horrores inimaginables en la siguiente parte de la historia. Después de la aterradora experiencia en el cementerio y la confrontación con el ser oscuro, los amigos regresaron al pueblo exhaustos y asustados. Aunque habían logrado alejar al ser oscuro al destruir el amuleto, sabían que la maldición aún no se había disipado por completo. Se reunieron en la casa de Yin para examinar el diario que habían encontrado y buscar pistas sobre cómo romper la maldición de una vez por todas. El diario revelaba que el amuleto estaba vinculado a una antigua secta que adoraba al lobo demoníaco, y que utilizaba el amuleto para canalizar su poder. Según el diario, la maldición se activaba cuando alguien lo encontraba y lo tocaba. El ser oscuro, una manifestación del lobo demoníaco, perseguía al portador del amuleto hasta que se cumplía su oscuro deseo. Una página del diario mencionaba un antiguo ritual que, según la leyenda, tenía el poder de romper la maldición y liberar las almas atrapadas. El ritual requería encontrar 3 elementos clave: el colmillo de un lobo, la lágrima de un alma atormentada y una ofrenda personal valiosa.
Los amigos se dieron cuenta de que debían embarcarse en una peligrosa búsqueda para encontrar estos elementos y deshacer la maldición. Su primera tarea fue buscar el colmillo de un lobo, que se decía que poseía propiedades mágicas. Se aventuraron nuevamente en el bosque, esta vez armados con conocimientos y determinación. Después de días de búsqueda, encontraron rastros de un antiguo lobo en una cueva oculta. Allí, recuperaron un colmillo afilado que parecía irradiar una energía oscura. El siguiente elemento, la lágrima de un alma atormentada, resultó ser más difícil de encontrar. Decidieron visitar al anciano sabio de las sombras, quien les habló de una casa abandonada en el pueblo, conocida por estar encantada por un espíritu atormentado. Según la leyenda local, el espíritu era el resultado de un antiguo sacrificio humano realizado por la secta que adoraba al lobo demoníaco. Con temor, los amigos entraron en la casa abandonada y se encontraron con fenómenos paranormales aterradores. Voces susurrantes, objetos que se movían solos y sombras que acechaban en las esquinas los atormentaban. Finalmente, en una habitación oscura y empapada de lágrimas eternas, encontraron una pequeña botella que contenía una lágrima brillante y etérea. La última parte del ritual requería una ofrenda personal valiosa. Cada uno de los amigos tuvo que hacer un sacrificio para completar el ritual y romper la maldición. Estos sacrificios fueron difíciles y dolorosos, pero sabían que era su única esperanza de liberarse de la pesadilla que los había atormentado durante tanto tiempo. Con los 3 elementos reunidos y los sacrificios realizados, los amigos regresaron al bosque, al lugar donde habían encontrado el amuleto por primera vez. Allí, siguieron las instrucciones del diario y realizaron el ritual. La noche se llenó de una energía intensa mientras el lobo demoníaco se materializaba ante ellos. El lobo, ahora despojado de su malévolo poder, les habló en un lenguaje ancestral. Les agradeció por liberar su alma de la maldición y prometió no volver a atormentar sus sueños. La maldición del amuleto finalmente se rompió, y los amigos sintieron un alivio inmenso. Sin embargo, la oscuridad que habían enfrentado dejó cicatrices profundas en sus almas, y sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La experiencia los unió en un vínculo inquebrantable, y aunque habían sobrevivido a la maldición del lobo demoníaco, los horrores que habían presenciado continuarían persiguiéndolos en sus pesadillas por el resto de sus vidas.